Hablaremos de El monstruo de Atizapán, hablaremos de su perfil psicológico. Esta persona es conocido como Andrés N., mejor conocido como el feminicida de Atizapán o el monstruo de Atizapán. Yo recuerdo que cuando empecé con este podcast me llamó mucho la atención este feminicida, por eso es que lo quiero retomar en este programa. Parece ser que en su domicilio se han hallado miles de huesos, los cuales podrían pertenecer a más de 17 víctimas. Sin embargo, aún se mantiene la investigación en el domicilio, por lo que todavía no se ha podido confirmar un número preciso. Bien, comencemos. Se trata de un hombre de 72 años que habría cometido alrededor de 30 feminicidios. Nos llama la atención que a muchas personas les brinda placer, ya sea sexual o placer físico, el cometer estos hechos en contra de las mujeres. La Fiscalía del Estado de México no ha mencionado que Andrés N. sea caníbal o haya cometido canibalismo, pero él dentro de sus declaraciones menciona que comió partes de sus víctimas. Un dato importante es de aproximadamente 2,000 personas consideradas asesinos en serie, solo entre el 5 y el 10% cometen actos de canibalismo. El caníbal es una persona muy insegura, muy penosa, que tiene problemas de autoestima. Cree que necesita comerse a la víctima para sentir que le ayudó a aliviar su dolor a esa persona. Es como decir, te tengo completamente dormida o dormido. En tanto hablar de los diversos objetos de las mujeres que privó de la vida, se tratan de trofeos en los que él menciona o mencionaría en su mente: me los voy a quedar porque lo logré, lo pude hacer, cada vez que lo vea me va a recordar lo que pude hacer. Aunque las personas psicópatas tienen una pérdida con la realidad, no significa que todo el tiempo tengan pérdida de la realidad. Son lapsos de tiempo. Los entrevistados le describen como una persona que se deja llevar, que cambiaba de opinión con facilidad, pero tranquilo, amable, respetuoso, y en la agresividad se presenta en varias de las esferas. A nivel general se constata que pasaba muchas horas dedicadas a su vida laboral. La situación laboral, al momento del homicidio, era comprometida al fracasar el negocio que atendía. Según motivado por la culpa de las víctimas de diversa índole y no progresar como esperaba. Respecto al ocio, las actividades que comenzaba las iniciaba con ilusión, ganas, pero no se cansaba y se aburría pronto, abandonándolos posiblemente por la falta de compromiso real o una asunción de las responsabilidades y consecuencias no deseadas. En cuanto al tema de salud, tras la noticia que recibe de su enfermedad cardíaca debido a su edad, podemos inferir que esto le crea una ansiedad elevada y actúa como un estresor, sumado a la muerte de varios familiares, especialmente con la de su hermano, con el cual tenía un vínculo más cercano. Con sus vecinos y sus conocidos se comporta adecuadamente, un trato amable, no busca confrontación y busca complacerles ante los conflictos y problemas que se le presentasen. Parece presentar una disonancia entre sus características controladoras y su aparente actitud complaciente, tranquila e incluso evitativa. En cuanto a si tenía una doble vida, no se detecta elementos que apunten a que llevara una doble vida, pero dentro de sus tendencias complacientes parece que lleva un nivel de vida económico bajo y ocasionalmente no era sostenible con la situación laboral en el momento de los hechos. Se concluye que el autor de los hechos presenta un perfil con clara tendencia a la extroversión, estabilidad emocional, un bajo psicoticismo y una inteligencia bajo apreciación clínica baja normal. Del estudio del material recopilado se desprende que las características psicosociales de la víctima se puede resumir de la siguiente manera:
Las personas que las conocían las describen como mujeres con una empatía muy sensible, emprendedoras y con un afán de superación. Se preocupaban más por su familia y amigos que por ellas mismas. Con sus familiares y sus amigos cercanos eran personas abiertas y que en todo momento se preocupaban de que todo estuviera bien. Señalar que no hay denuncias previas al hecho de ningún tipo, ni señal exterior alguna que hiciera ver que las víctimas podían estar en peligro. Son las mismas personas entrevistadas de ambos círculos los que refieren sorpresa por el desenlace, al no percatarse de ningún suceso vivido contra las mujeres que se encontraron en su domicilio o en algunas partes de sus alrededores. Los homicidios de las víctimas eran imprevisibles. No se podía tener conocimiento alguno de que las relaciones iban a desencadenar los hechos de la manera en que ocurrieron. No podemos hacer una recomendación de medidas policiales porque en este perfil en ningún momento existen denuncias previas, ni escalada de progresión de violencia de cualquier tipo con alguna de estas víctimas, ni comportamientos que los familiares y amigos les hicieran pensar de forma verídica que las víctimas estaban en peligro. Ni siquiera la víctima advirtió en su entorno más próximo que se sintiera en peligro. Parece que presentaba una sensación subjetiva de seguridad sentimental. Puede ocurrir que por cualquier causa la víctima no sienta esa sensación de inseguridad o peligro, que si parecía percibir, aunque sea de un modo leve, alguna persona de su entorno, o cuando ésta le daba un consejo de cualquiera de sus familiares por pensar que no se acerca a la realidad o que sea una opinión viciada hacia su victimario. Por este motivo, la única conclusión, a juicio de su servidor, es que anime a la posible víctima a hacer todas aquellas acciones encaminadas a conseguir acceso e información de diferentes instituciones como las policiales, asociaciones de víctimas, números de atención a víctimas de violencia de género, los cuales están formados por personal especializado y objetivo al problema en cuestión, dando la información a su alcance para resolver las posibles dudas que pudiesen tener acerca de una situación personal como este caso. Ahora debemos señalar que los especialistas judiciales prosiguen con la búsqueda de pruebas de decenas de posibles víctimas en la casa de la calle de las Margaritas. El asesino serial de Atizapán se ha declarado culpable ante el juez. Andrés, de 72 años, permanece en prisión. Tras descubrir la policía en su casa, en la calle de Margaritas de la localidad mexiquense en Atizapán de Zaragoza, era un cementerio donde había enterrado a mujeres durante 2 décadas. Reina González fue la última víctima de la que la Fiscalía mexiquense acusa a este hombre. El marido de Reina González acudió a casa de Andrés en 2 ocasiones, cuando vio que ella no aparecía y que las niñas estaban solas en casa. En la segunda ocasión pudo entrar y descubrió los restos de su esposa, totalmente descuartizada, según algunas versiones de los policías que citan los medios de comunicación. Pero había más, un sótano y otras estancias donde los especialistas, los de servicios periciales, continúan recabando pruebas. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, ya ni modo. Han sido las palabras del criminal ante el juez, en una audiencia que duró más de 4 horas. Ahí está su esposo, para corroborarlo. En efecto, el esposo asistió a esta visita judicial, negando con su presencia las primeras informaciones de los vecinos, en las que aseguraban que la víctima de 34 años era madre soltera.
Andrés la visitaba constantemente